Los trabajadores agrícolas que estaban drenando el estanque encontraron algo sospechoso. Cuando el agua empezó a fluir, un objeto flotó a la superficie. Lo identificaron como un contenedor negro. Dentro de la bolsa, localizamos el cuerpo de Sandra Cantú. Bienvenidas o bienvenidos, ya sea por primera vez o de nuevo, y gracias por estar aquí. Soy Cassie y esto es A Wicked World. La historia que tengo para ustedes hoy es sobre una niña pequeña que fue asesinada por una sospechosa muy poco probable. E incluso con pruebas físicas en contra de esta persona, a muchos les costaba creer que realmente fuera culpable. Esta es la historia de Sandra Cantú. Sandra Renee Cantú nació el 8 de marzo de 2001. Sus padres eran María Chávez y Daniel Cantú. Tenía 3 hermanos y era estudiante en la escuela primaria Jacobson en Tracy, California. Sandra era amigable, aventurera y le encantaba jugar afuera. También le encantaba hornear, la gimnasia y bailar. Sandra, de 8 años, vivía con su mamá y sus 3 hermanos en el parque de casas móviles Orchard Estate en Tracy. Sus padres se separaron cuando ella era pequeña, pero Sandra aún hablaba con su papá por teléfono casi todos los días. El 27 de marzo de 2009, Sandra llegó a casa de la escuela alrededor de las 2 de la tarde. Aproximadamente una hora después, le preguntó a su mamá si podía salir a jugar con una amiga que vivía solo unas casas más abajo en el parque de casas móviles donde vivían. La mamá de Sandra, María, le dijo que estaba bien. Esto era algo que Sandra normalmente hacía todos los días mientras su mamá preparaba la cena. Pero María no sabía que esa sería la última vez que vería a su hija. Cuando llegó la hora de la cena, el hermano mayor de Sandra la llamó a ella y a su hermana para que vinieran a comer. Su hermana entró corriendo, pero Sandra no lo hizo. Así que el hermano salió a buscarla, pero no pudo encontrarla por ningún lado. La mamá de Sandra también salió a buscarla y les preguntó a los vecinos si la habían visto, pero nadie la había visto desde hacía horas. A las 8 p.m., María contactó a la policía y reportó a Sandra como desaparecida. Tracy, por favor, haz un mercado en tu casa. Bueno, tengo una hija desaparecida. ¿Está bien? ¿Cuántos años tiene? Tiene 8. Me dijo que había ido a casa de una niña a jugar y no ha regresado a casa. La búsqueda de ella comenzó de inmediato, y las autoridades trajeron perros para ayudarles a encontrarla. Llevaron a los oficiales fuera del parque de casas rodantes y hacia la carretera principal, pero a partir de ahí se perdió el rastro. La policía comenzó a detener y cuestionar a todos los que entraban y salían del parque de casas rodantes para ver si sabían algo sobre Sandra. Al mismo tiempo, se colocaron volantes con el rostro de una niña por toda el área de la bahía. Se decía que la última vez que la vieron, llevaba puesta una camiseta de Hello Kitty y unos leggings negros. Más de 300 voluntarios y decenas de agentes del orden peinaron la zona durante todo el día. Fueron de puerta en puerta, usaron buzos, perros, helicópteros y vehículos todoterreno. Sin embargo, no se emitió una alerta Amber para Sandra, ya que las autoridades no creían que hubiera suficiente evidencia de que hubiera sido secuestrada o lastimada. Las imágenes de las cámaras de vigilancia mostraron a Sandra saliendo de su casa alrededor de las 3 p.m. ese día y cruzando la calle contenta. Poco tiempo después, ella comienza a regresar de nuevo, como si regresara a casa. Pero luego, de repente, se da la vuelta y comienza a dirigirse en otra dirección, hacia una de las salidas del parque. No se le volvió a ver. Ahora, Sandra sabía que no debía salir del parque de casas rodantes sola, así que los detectives creyeron que debió haber visto a alguien que reconocía y comenzó a dirigirse hacia esa persona. No pasó mucho tiempo hasta que muchas personas empezaron a sospechar del padre de Sandra, Daniel. Él y la madre de Sandra, María, recientemente habían estado pasando por una disputa financiera que estaba relacionada con la custodia de sus hijos. Sin embargo, María no creía que él tuviera algo que ver con la desaparición de Sandra. Ella afirmó que no pensaba que él pudiera estar involucrado. Y ella tenía razón porque el padre pronto fue descartado como sospechoso.
La noche del lunes 6 de abril se realizó una vigilia por Sandra. Durante ese tiempo, una vecina llamada Melissa Huckabee de repente corrió hacia los oficiales de policía que estaban presentes. Ella estaba visiblemente angustiada y llorando, y les entregó una nota que, según dijo, había encontrado en el suelo. Decía: Sandra Cantu, maleta robada y cerrada con llave. Arrojada al agua en Bochetti Road y en Whitehall Road. Testigo. Melissa afirmó que había descubierto esta nota cerca de un grupo de buzones, pero no estaba allí cuando la policía buscaba a Sandra en los días anteriores. También parecía que había sido escrita intencionalmente con palabras mal escritas para despistar a las autoridades. Por supuesto, los detectives querían hablar con Melissa, ya que ella había sido quien encontró la nota. Ella vivía a pocas casas de Sandra con sus abuelos y su hija de 5 años. Melissa trabajaba como maestra de escuela dominical en la iglesia de su abuelo, donde él era el pastor. Sandra y su hermana solían ir al remolque de Melissa para jugar con su hija de 5 años, y las familias se habían hecho amigas rápidamente. Cuando Melissa habló con los detectives, les dijo que había algunos hombres que vivían en el parque de casas móviles a los que deberían estar investigando. El primero era un hombre que había besado a Sandra en los labios en la alberca local cuando ella tenía solo 6 años. Otro hombre tenía antecedentes de drogar a niños. Luego estaba un padre y su hijo, que eran conocidos por tener fotos de niños, incluida Sandra, sentados en sus piernas. Cuando los investigadores hablaron con el hombre que había besado a Sandra cuando ella tenía solo 6 años, él admitió que le gustaban las niñas pequeñas, pero insistió en que no tenía nada que ver con la desaparición de Sandra. Además, más tarde pasó una prueba de polígrafo. Los otros hombres que Melissa mencionó también fueron finalmente descartados de cualquier sospecha. Ahora, en cuanto a Melissa, ella sufría de trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión. Ella se había divorciado recientemente y tenía antecedentes de cargos por robo que había aceptado sin admitir culpabilidad. También había sido una persona de interés en algunos casos de incendio provocado, pero no se había llegado a nada con esos casos. Según otros vecinos, Melissa Huckabee, de 28 años, era el tipo de persona que inventaba cosas para que sintieras lástima por ella. Simplemente le encantaba ser el centro de atención. Así que en este punto, las autoridades creían que se estaba involucrando en la investigación por esa misma razón. Cuando los detectives intentaron hablar con Melissa por segunda vez, descubrieron que había sido ingresada al hospital por haberse tragado cuchillas de afeitar. Según ella, fue solo un accidente y lo hizo mientras caminaba dormida. Ajá, claro que sí. Además, les dijo a los oficiales que, aunque ahora estaba bien, no quería ser entrevistada. Alrededor de las 10 de la mañana del 7 de abril, unos trabajadores del campo encontraron una maleta en un estanque de drenaje utilizado por una lechería local. Estaba a solo 2 millas de la casa de Sandra en el parque de casas móviles Orchard Estate. Los trabajadores le dijeron a la policía que no estaba ahí cuando drenaron el estanque hace 2 semanas. Los detectives dijeron que ya habían buscado en esa misma área 2 veces antes, pero la maleta debió haber estado sumergida en ese momento. Había un candado en el exterior del equipaje, y una vez que lo abrieron, encontraron el cuerpo de Sandra Cantu, de 8 años, dentro. Tenía cortes por todo el cuerpo, y un pedazo de tela rasgada, empapada en sangre, estaba anudado en forma de nudo corredizo y atado alrededor de su cuello. La muerte de Sandra ha devastado a muchas personas en la comunidad. Tienen que pagar por esto. Tienen que pagarlo. De la peor manera. ¿Conocías a Sandra o La familia. nombre? No, pero de alguna manera se siente como si la conocieras, porque ya sabes, es como si sintieras el dolor de los demás. Y nuestras más sinceras condolencias para la familia de Sandra, sus amigos y sus compañeros de clase. A partir de este momento, los investigadores revisarán toda la evidencia que se recolectó hoy y la evidencia e información que hemos reunido en los días anteriores con respecto a esta investigación. Determinaremos quién o quiénes son responsables de este acto reprobable y los llevaremos ante la justicia. Yo la llamo un ángel de Tracy. Aquí en la escuela primaria Jacobson, los salones de clase, los patios de juegos y los corazones de maestros y niños quedan con un enorme vacío. Es muy difícil porque aunque no es un familiar, es como si fuera la bebé de todos nosotros. Ahora saben que Sandra Cantu no volverá para ocupar el asiento que dejó vacío cuando desapareció el 27 de marzo. Los padres y maestros tienen mucho que explicar. Ella dijo, entonces mami, eso significa que nunca volveré a jugar con ella.
Le dije, lo siento, mi amor, pero eso es lo que significa. La autopsia de la niña reveló que tenía laceraciones en el labio inferior y una abrasión en el codo izquierdo, así como lesiones en su área genital, que eran consistentes con el diámetro del mango de un rodillo. Fue estrangulada con la tela que se encontró envuelta alrededor de su cuello y murió como resultado de asfixia homicida. Benzodiazepinas, que normalmente se usan para tratar la ansiedad, también se encontraron en su organismo. Así que Melissa Huckabee no había sido considerada sospechosa en la desaparición de Sandra hasta ahora. Los detectives descubrieron que el día en que Sandra desapareció, Melissa le envió un mensaje de texto a la madre de la niña diciendo: «Dile a la policía que me robaron algo hoy como a las 4 p.m. No sé si eso hace alguna diferencia o no». Luego, los medios de comunicación empezaron a informar que el objeto que realmente fue robado era una maleta negra de Eddie Bauer, del mismo tipo que en la que encontraron a Sandra. Melissa insistió en que le habían robado la maleta de su entrada prácticamente al mismo tiempo en que Sandra desapareció. Pero la policía diría que ella había hecho declaraciones contradictorias sobre esta maleta y que en realidad nunca les había reportado que la maleta faltaba. Curiosamente, la nota que Melissa encontró durante la vigilia de Sandra también decía maleta robada, no solo maleta. ¿Y por qué el asesino decidiría incluir eso e incriminarse en un segundo delito? Esta no era la única evidencia que tenía la policía contra Melissa. Un hombre también se presentó y dijo que había visto a Melissa en su auto junto al estanque el día que la niña desapareció. El hombre declaró que cuando se le acercó, Melissa parecía apurada y se fue corriendo, diciendo que solo necesitaba ir al baño. La última grabación de Sandra la mostraría caminando en dirección a la casa de Melissa. Solo 6 minutos después, se vio a Melissa caminando hacia su auto que estaba estacionado frente a la casa de Sandra. Luego, ella entra y conduce en la dirección opuesta, de regreso a su residencia. Aproximadamente al mismo tiempo, Melissa llamó al administrador del parque de casas rodantes y le informó que le habían robado su maleta. 85 minutos después, una cámara de vigilancia captó a Melissa saliendo en su auto de la iglesia donde trabajaba y luego regresando aproximadamente 30 minutos después. Fue en este periodo de 30 minutos cuando la vieron cerca del estanque de riego. Cuando más tarde registraron la iglesia, los detectives confiscaron un rodillo que tenía una mancha de sangre y un mango doblado. Una vez que se completaron las pruebas, se determinó que el ADN de Sandra estaba en el rodillo. Las autoridades también descubrieron que una de las persianas de la iglesia no tenía el cordón para abrirla, lo cual coincidía con el cordón que se usó para amarrar la maleta en la que encontraron a Sandra. Las benzodiazepinas que se detectaron en el organismo de Sandra eran exactamente las mismas que las autoridades encontrarían también en la casa y la bolsa de Melissa. Pero ella seguía negando su participación en el asesinato de la pequeña. Melissa insistió en que, en el momento en que Sandra desapareció, ella estaba en la iglesia decorando su salón de clases. Sin embargo, la noche del 9 de abril, Melissa Huckabee, quien acababa de ser dada de alta del hospital 2 días antes, fue arrestada bajo sospecha de secuestro y asesinato. También fue acusada de violación. Sí. Da la vuelta aquí afuera. Pon las manos detrás de la espalda. Oh, Dios mío. Estás arrestada por el asesinato de Sandra Cantu. Vamos. Creo que ya veremos. Quizá eso sea cierto ahora. Se creía que Melissa había drogado a Sandra con benzodiazepinas y la había golpeado con un rodillo de amasar antes de agredirla sexualmente con él. Luego asfixió y estranguló a la niña hasta matarla antes de meter su cuerpo en la maleta. Mientras estaba en el hospital, se escuchó a Melissa decirles a los doctores y enfermeras cosas como: ¿por qué alguien querría llevársela? ¿Por qué la gente lastima a otras personas? Porque están enfermos de la cabeza. ¡Qué asco! Ahora, esta tampoco era la primera vez que Melissa drogaba a una niña. Meses antes, en enero de ese año, una niña de 7 años había desaparecido del mismo parque de casas móviles. Melissa le diría a la policía que tenía el permiso de los padres de la niña para llevarla al parque, pero esto era algo que la familia negaría. Cuando la niña fue devuelta a su madre y a su padre unas 5 horas después, ellos notaron que parecía estar intoxicada.
Tenía el habla arrastrada y apenas podía caminar o mantenerse de pie. Una vez que la niña fue llevada al hospital, se descubrió que estaba bajo los efectos de un potente relajante muscular. Sin embargo, la policía no pudo probar que fuera Melissa quien había drogado a la niña, así que no se realizó ningún arresto en ese momento. Creo que si la policía de Tracy hubiera investigado mucho más a Melissa de lo que lo hicieron, posiblemente Sandra todavía estaría aquí. Su nombre es Laura, y ella es la madre que señala a Melissa Huckabee, su vecina que ahora está acusada de asesinar a la pequeña Sandra Cantu. Estaba en shock, como todos, pero seguía diciéndoles que investigaran un poco más a Melissa Huckabee. Laura dice que en enero pasado, Huckabee llevó a su hija a un parque local sin permiso, y cuando regresó a casa, su hija apenas podía caminar. ¿Te dijo si Melissa le dio una pastilla? No, ella no sabía. ¿Le preguntaste? Le pregunté, pero dijo que lo único que Melissa le consiguió fue un agua de Wendy's. Laura ahora se pregunta por qué las autoridades no tomaron más en serio sus denuncias contra Huckabee. Estoy decepcionada de ellos porque no investigaron a Melissa mucho más de lo que hicieron. No había causa probable para arrestar a nadie. Cuando Huckabee fue arrestada por el asesinato de Sandra Cantu, Laura no se sorprendió. ¿Crees que ella lo hizo? Creo que sí lo hizo. Mi intuición me dice que ella lo hizo. Y ella cree que su propia hija tiene suerte de estar viva. Estoy agradecida de que ella esté bien y acompaño en su dolor a la familia de Sandra. Dentro del remolque donde Melissa vivía con sus abuelos y su hija de 5 años, los detectives encontraron un cuaderno y papel que coincidían con la nota que Melissa supuestamente había encontrado en el suelo durante la vigilia de Sandra. La letra en su interior también coincidía indudablemente con la de ella. Una nota adhesiva con algunas palabras que habían sido tachadas fue encontrada previamente dentro de la guantera del auto de Melissa. Los expertos que examinaron la nota descubrieron que, debajo de lo tachado con pluma, decía Bachett Road, Whitehall Road, Agua, exactamente donde más tarde se encontraría el cuerpo de Sandra. Cuando los investigadores confrontaron a Melissa con todas las pruebas que tenían en su contra, ella se echó a llorar desconsoladamente. Les dijo, fue un accidente. No puedo vivir conmigo misma. Merezco simplemente morir. No quise que pasara. Simplemente murió. Te dije que fue un accidente, lo sé, pero así es como aprendes. Luego, Melissa continuó contando su versión de lo que le había pasado a Sandra ese día. Dijo que la niña de 8 años la vio cuando salía del parque de casas rodantes. Y se acercó a su vehículo para saludarla. Luego se subió. Después de eso, sin que Melissa lo viera o supiera, supuestamente, Sandra se metió dentro de una maleta que estaba en el asiento trasero. Luego ella misma la cerró y se asfixió, lo cual suena mucho a la historia de Sarah Boone. Puras tonterías. Melissa afirmó que fue hasta que llegó a la iglesia y recogió la maleta cuando se dio cuenta de que Sandra seguía adentro. Dijo que al darse cuenta de esto, le dio RCP a la niña de 8 años y le puso una toalla mojada en la frente. Pero cuando esto no funcionó, entró en pánico y decidió deshacerse de su cuerpo. Fui a la iglesia. Tenía miedo. Ella estaba ahí. Ella no respiraba ni nada. ¿Cómo se veía ella? Se veía pálida. Dios mío. Pensé que ella estaba bien. Entré en pánico. Entonces, ¿qué pasó? Intenté despertarla y no despertaba. Pero no sabía qué más hacer. Melissa luego cambiaría esta historia y diría que Sandra en realidad se metió en la maleta durante un juego de escondidas con su hija de 5 años. Ella afirmó que en realidad fue ella quien metió a Sandra en la maleta y la cerró, pero que se olvidó de ella hasta que ya era demasiado tarde. Incluso después de esta confesión, la familia de Melissa tenía dificultades para creer que ella fuera capaz de cometer tales atrocidades. La describieron como una madre siempre maravillosa y cariñosa con su hija de 5 años. El ex esposo de Melissa, John, también habló públicamente y dijo que ella había sufrido durante mucho tiempo de depresión, además de tener problemas con la imagen que tenía de sí misma. John declaró, mi reacción inicial fue de completa conmoción e incredulidad. No es algo que quieras pensar que alguien sea capaz de hacer, mucho menos alguien que conocías y la madre de tu hijo.
También dijo que no quiere que su hija crezca con ese tipo de legado por delante. En mayo de 2010, Melissa, de 29 años, aceptó un acuerdo de culpabilidad en el que se declaró culpable de asesinato en primer grado y secuestro. El cargo de agresión sexual en su contra fue retirado como parte del acuerdo. Melissa fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una patóloga forense testificaría que la muerte de Sandra no fue algo que sucedió simplemente en un arrebato y que Melissa mostró una mente fría y calculadora cuando cometió el crimen. Durante la audiencia de sentencia, Melissa habló y negó haber agredido sexualmente a Sandra. También dijo que, aunque le debía una explicación a la familia de la niña, todavía no podía entender por qué hizo lo que hizo. Afirmó que esa era una pregunta con la que lucharía por el resto de su vida. También le pidió perdón a la madre de Sandra, María, algo que María se negó a darle. Gracias por el dolor que te he causado. No es suficiente con que diga que lo siento, pero es todo lo que puedo hacer. Desde el día en que Sandra murió, he tenido que vivir con las consecuencias de lo que hice. Por el resto de mi vida voy a tener que vivir con esto, por favor. No tengo ninguna responsabilidad por su muerte. No es una cita. Voy a tener que enfrentar las consecuencias de lo que he hecho. Yo amaba a Sandra. Ella era dulce y una chica muy linda. No merecías tener una vida tan corta. Soy irresponsable. Tengo con el de yo. Me gustaría disculparme directamente contigo, María, por todo el dolor que te causé. No debía haberte quitado a Sandra. Quiero que sepas que ella no sufrió de austeridad antinosexual. También me gustaría disculparme con la familia extensa de Sandra. Sé que les causó mucho dolor, pero de verdad lo siento. También me gustaría disculparme con mi propia familia por lo que les he hecho pasar. Estoy agradecida. Que hayan seguido apoyándome. Les agradezco su amor y apoyo incondicional. Sé lo difícil que esto ha sido también para ustedes. Pero siguen apoyándome y no puedo expresar lo mucho que eso significa para mí. También quiero disculparme con mi propia hija. Espero que algún día puedas perdonarme. Te amo, Rachel. Espero verte de nuevo algún día pronto. No pido perdón por Tracy. Estos oficiales que pasaron tanto tiempo buscando a Sandra. Sé que esto los ha afectado personalmente a cada uno de ustedes. Lo siento de verdad. Sé en mi corazón que Dios me ha perdonado. Sé que mi amiga me ha perdonado. Te estoy pidiendo perdón, María. No puedo imaginar perdonar a alguien que lastimara a mi viejita querida. Pero espero que algún día puedas perdonarme. María, quisiera poder darte una explicación de lo que pasó. Te debo una explicación. Todavía no puedo entender por qué pasó de esta manera. Cada día trato de descubrir mi motivación, pero todavía no tengo una respuesta. Esta es una pregunta con la que lidiaré por el resto de mi vida. Desearía poder hacer más para ayudarte. Desearía poder traer de vuelta a Sandra, pero no puedo. Desearía poder ir a tomar algo con ella, pero tampoco puedo hacer eso. Sé que la muerte de Sandra seguirá causando dolor. Y espero que esta disculpa te ayude de alguna manera al aceptar la responsabilidad de lo que he hecho. Espero poder darte algo de paz. Gracias. En sus comentarios, la familia de Sandra se aseguró de que Melissa supiera exactamente lo que les había costado. El padre de Sandra, Daniel, habló, y esto fue lo que dijo. Se supone que debemos perdonar a nuestros enemigos. Pero ni siquiera sé cómo considerarla, para serte honesto. No hay nada que pase hoy. Va a cambiar. Nada va a cambiar. La vida
No lo creo. En mi corazón debería odiar. O algo así. Le quitaste la vida a una niña inocente. Y ella no hizo nada. Ni siquiera tiene la edad suficiente para decidir si quiere comer helado. Trabajo de pie. Y nada cambia y nada va a cambiar el hecho de que yo llore. ¿Qué demonios? Jesús, nada de lo que hagas en la vida va a cambiar nada. Ella cambió la vida de muchas personas. Muchas personas. Pero para las familias, todavía tenemos a alguien vivo. Exprésalo. Cada quien tiene su propia personalidad. Cada quien es un individuo único. Todo lo que puedo decir ahora es: arrepiéntete. Y piensa en lo que has hecho. Lo siento. Gracias. La tía de Sandra, Angie Chávez, también habló y dijo: el video de ella brincando por la calle quedará grabado para siempre en nuestras mentes. Y el dolor de saber que estaba tan cerca de casa y no pudimos protegerla de la señorita Huckabee es inimaginable. No la veremos crecer. No podremos verla ir a su primer día de secundaria. No podremos verla enamorarse, casarse, tener hijos y nietos. Se realizó un servicio memorial privado para Sandra Cantu el 15 de abril de 2009 y un servicio público se llevó a cabo al día siguiente en el gimnasio de la cercana West High School. Durante este tiempo, más de 3,000 personas se reunieron para recordar a la dulce niña que se había ido demasiado pronto. La memoria de Sandra también sigue siendo recordada por la comunidad de Tracy. Su familia estableció el evento anual Tracy Celebrates Children Event en 2011 para conmemorar la vida de Sandra. La escuela primaria de Sandra, la escuela primaria Melville S. Jacobson, también le dedicó un área de juegos y una banca de la amistad. Una canción de apertura adecuada. Es una chica hermosa. Para una madre que ha necesitado una familia y una comunidad en quien apoyarse durante tiempos difíciles. Sí, hay mucha más gente de la que pensé. Abrumada por la cantidad de apoyo, María Chávez, madre de Sandra Cantu, de 8 años, se encontró rodeada tanto de amigos como de desconocidos, todos aquí en apoyo de lo que habría sido el 9º cumpleaños del ángel de Tracy. Un día me dijo que quería ser enfermera cuando fuera grande. Un sueño que trágicamente no se realizará después de que los investigadores dijeron que fue asesinada por una vecina y maestra de escuela dominical, Melissa Huckabee. Muchos aquí deciden no enfocarse en el dolor del pasado. Esta es la celebración de la vida, absolutamente. Es para dejar atrás lo negativo que ha pasado y quedarse con lo positivo. Ahí es donde está la fuerza de Sandra, en esta comunidad. Y cada historia compartida sobre Sandra pronto iba acompañada de una lágrima, pero en esta noche los familiares dicen que obtuvieron fuerza gracias a la comunidad. Y consuelo al saber que Sandra está en un mejor lugar y su espíritu a salvo de todo mal. Ella era feliz, amaba la vida. Gracias por escuchar la historia de Sandra hoy. No entiendo cuál fue el motivo de Melissa para matar a esta inocente niña de 8 años. Y, según lo que ella dice, probablemente nunca sabremos la verdadera razón. Sin embargo, creo que lo más probable es que Melissa sea una depredadora sexual peligrosa y pervertida, algo que no vemos a menudo en mujeres.
¿Tú qué piensas? Así que si te gusta el True Crime y quieres que yo te lo cuente, no olvides darle al botón de suscribirte aquí abajo. Y activa también las notificaciones, así sabrás cuando suba un nuevo video, que es al menos 2 veces por semana. Gracias por ver a Wicked World hoy. Hasta la próxima, cuídate. Adiós. Gracias a todos los patrocinadores de A Wicked World. Ahora hay aún más de A Wicked World en Patreon, así que échale un vistazo en patreon.com/awickedworld o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las fallas de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com.